Marta, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el Capitolio de los Estados Unidos, en el cuarto piso, donde queda el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, y es allí donde el secretario de Estado Marco Rubio ya completa, Yalena, 2 horas, más de 2 horas, respondiendo a los senadores sobre todas las dudas alrededor del operativo que permitió la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, pero también sobre la posibilidad de una transición, de un futuro para los venezolanos. Y ha dado palabras claves. Dice que el objetivo es una Venezuela amiga, estable, próspera y democrática. Y ha dicho que tras la salida de Maduro, la prioridad inmediata era evitar que hubiese un escenario de inestabilidad, un caos. Decía él, podía haber una guerra civil interna, podía haber un éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia, y por eso se está aplicando esta fórmula de la transición. Por eso él hablaba que para democratizar Venezuela se necesitaban 3 pasos: estabilización, recuperación y transición. Pero quiero, Jason, poner en contexto a nuestros televidentes, y es que este es el Comité de Relaciones Exteriores que generalmente está haciendo las leyes de esta política internacional. Y en este comité estuvo Marco Rubio por cerca de 15 años, desde el 2011, así que él también estuvo haciendo esas leyes. Y en algún momento él también estuvo de otro lado, así que hoy se reencontraba con sus colegas, hoy estaba del otro lado, estaba respondiendo estas preguntas, y lo que decían era que él sabía exactamente cómo se iba a defender en esta comparecencia que, como tú muy bien lo has señalado, ha sido bastante larga. ¿Traerá calma a los legisladores demócratas y republicanos? Es lo que habrá que ver. Lo cierto es que Rubio se ha desempeñado muy bien durante esta jornada de preguntas, como bien lo decías, Yalena. Conoce muy bien el comité, conoce muy bien qué le van a preguntar y conoce muy bien el tema de Venezuela. Empezó así en sus declaraciones de apertura, que finalmente no utilizó, pero sí dijo: no capturamos a un jefe de Estado legítimo, capturamos a un narcotraficante buscado y acusado por los Estados Unidos. Déjenme decir esto, ¿cuál es nuestra meta aquí? Teníamos en nuestro hemisferio un régimen operado por un narcoterrorista acusado que se convirtió en base de operaciones de básicamente cualquier competidor y adversario nuestro en el mundo. Era para Irán, su primera base de operaciones en el hemisferio occidental era Venezuela. Para Rusia, su primera base de operaciones en el hemisferio occidental junto a Cuba, Nicaragua, fue Venezuela. Y en el caso de China, China estaba recibiendo petróleo de alrededor de $20 de descuento por barril, y de hecho estaban usándolo para pagar deudas ante China. Esto era petróleo del pueblo de Venezuela y estaba siendo entregado a Venezuela a un descuento de $20 por barril. Así que se tenían básicamente 3 de los principales oponentes en el mundo operando desde ese punto en el hemisferio. También era un lugar donde teníamos un régimen narcotraficante que cooperaba abiertamente con las FARC y el ELN y otras organizaciones narcotraficantes utilizando el territorio. Era un enorme riesgo estratégico para los Estados Unidos, no al otro lado del mundo ni en otro continente, sino en el mismo hemisferio donde vivimos. Y eso tenía unos efectos dramáticos en nosotros, en Colombia y en el Caribe y en otros lugares. Era una situación insostenible. Como ya lo habíamos mencionado, Marco Rubio hace algunos meses hablaba sobre estos pasos para la democratización, y uno de esos pasos, el primero y el más importante, es la estabilización de Venezuela, Jason, y por primera vez habla claramente de la necesidad de hacer elecciones, pero esperando que la oposición vuelva, porque hoy la oposición está por fuera de Venezuela. Así es, el secretario de Estado Marco Rubio dijo: habrá elecciones. No definió un calendario, dijo: tenemos que ir paso a paso, porque podemos hacer muchas elecciones, pero si los candidatos no tienen acceso a los medios de comunicación, si los siguen inhabilitando políticamente y no pueden llegar a las urnas, vamos a repetir el mismo sistema corrupto y criminal que estamos tratando de desmantelar. Lo que ha dicho puntualmente es que hoy Venezuela no es la misma de hace 4 semanas, y seguramente en los próximos 5 meses se van a notar cambios. Y hay que recordar también lo que ha dicho reiteradamente María Corina Machado, que ella estaría en las elecciones si los venezolanos así lo desean. A esto se refirió Marco Rubio con la estabilización, estos pasos a la democratización de Venezuela con las próximas elecciones que habría en el país.
Queremos alcanzar una fase de transición donde nosotros quedemos con una Venezuela próspera, estable y amigable, en donde todos sean representados con elecciones libres y justas. A propósito, podemos tener elecciones, pero si la oposición no tiene acceso a los medios, si la oposición es desmantelada y vetada de las elecciones, entonces no son elecciones libres y justas. Este es el punto que queremos alcanzar. Una Venezuela libre, justa, próspera y amigable. Esto va a tomar tiempo. En cualquier momento, el secretario de Estado Marco Rubio va a salir por esa puerta. Ha estado en una audiencia larga y luego se dirigirá al Departamento de Estado, donde se encontrará con la líder democrática María Corina Machado. Una cosa interesante, Yalena, el secretario de Estado Marco Rubio asegura que algunos hablan de 2.000 presos políticos. Recordemos que en NTN 24 hemos dicho como organizaciones de monitoreo como el Foro Penal hablan de 900, pero Estados Unidos tendría un reporte de 2.000 presos políticos, dice Rubio. De hecho, Foro Penal, recientemente lo decíamos, habría liberado, ya estas excarcelaciones habrían dado cerca de 266, faltarían aproximadamente 600, pero hoy Marco Rubio confirma que serían 2.000, pero que se han estado haciendo de manera lenta, que es la petición que también tienen los familiares, que ha sido muy lenta, no se tiene la información, pero que sí se han hecho. Reconoció que no es como a él le gustaría, pero que se están liberando los presos. Una de las partes de la transición, de la recuperación y de la fase es crear un espacio para la política venezolana para poder hablar. Eso pasa por liberar prisioneros políticos. Unos hablan de 2.000. Ellos están liberándolos quizá más lento de lo que yo quisiera, pero lo están haciendo. Y están comenzando a ver cómo personas que estaban siendo escarceladas comenzaron a hablar. El secretario de Estado también justificó ante los senadores el operativo que terminó en la captura de Nicolás Maduro y dijo: durante años estuvimos tratando de negociar con él, estuvimos haciendo tratos con Maduro para que abandonara el poder por las buenas, pero Maduro se negó y dijo que se trataba de una operación precisa y complicada y que la hicieron de forma confidencial para evitar un riesgo. Lo que se dice aquí en Washington, Jason, es que en los últimos días, antes de este 3 de enero que dio con la captura de Nicolás Maduro, Maduro lo que había hecho era retar al presidente Donald Trump. Recordemos esos videos que se hicieron virales en donde él pedía que fueran por él a Miraflores, hacía el baile que hace el presidente Donald Trump. Y lo que se dice aquí es eso, que eso fue lo que también molestó en Washington y querían demostrarle con este poder, como siempre lo ha reiterado Marco Rubio, que tienen poder suficiente para haber hecho esta operación que, como lo hemos visto, terminó con la captura de Nicolás Maduro. Hicimos muchos intentos para hacer que Maduro se fuera voluntariamente y evitar todo esto, porque nosotros entendíamos que él era un impedimento para el progreso. No se podía conseguir un acuerdo. Él ha conseguido muchos acuerdos y los ha roto. No es un sujeto con el que se podía conseguir un acuerdo, entonces no queríamos mantenerlo. Lo que queríamos hacer es que ellos compraran tiempo, etcétera. Él era un impedimento para el progreso. Nada de las cosas que estamos hablando ahora, ni siquiera la liberación de los prisioneros políticos, la transición de la industria petrolera a una industria legítima, la erosión de la influencia china, iraní, rusa, nada hubiera sido posible si Maduro estaba ahí. 12:45 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. A esta hora continúa esa comparecencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ante el Comité de Relaciones del Senado en Washington, Marta. Y por supuesto, nosotros estamos aquí conectados y atentos al minuto a minuto de todo lo que sucede dentro del Congreso. Con nuestros compañeros Yalena y Jason los escuchamos. Una de las preguntas, Marta, Carlos Eduardo, que tenían los legisladores es si va a reabrirse la embajada de Estados Unidos en Caracas, que está cerrada desde el 2019, cuando por fricciones con el régimen de Nicolás Maduro, finalmente Estados Unidos y Caracas deciden romper esas relaciones diplomáticas. Justamente a Marco Rubio se le pregunta por la presencia militar en Venezuela y él asegura que la única presencia militar que va a haber hasta el momento son Marines, que estarán custodiando la embajada, que como muy bien lo dijiste,
Jason, esperan que próximamente sea abierta en Venezuela. Confirmó lo que ya les hemos venido adelantando en los noticieros y en las emisiones de NTN 24. Hay preparativos, pero además reveló algo. Hay 7 personas ya en terreno, en Caracas, organizando la reapertura del edificio. Quiero mostrarles, antes de mostrarles exactamente lo que dijo en las elecciones, el movimiento que se está viendo en este momento. Los periodistas se preparan y eso puede indicar, Jason, que está próximo a salir el secretario de Estado, Marco Rubio. Hay una posibilidad de que salga y él habla. Tenemos a nuestra ex embajadora de Nicaragua y en Honduras que estará asumiendo la unidad de relaciones primero en Bogotá, luego en Caracas. Tenemos un equipo ya en el terreno, ya tenemos 70 empleados para mantener esa instalación, pero tenemos un equipo en el terreno para evaluar y podremos abrir una presencia diplomática estadounidense en el terreno, lo que permitirá tener información en tiempo real e interactuar no solamente con funcionarios dentro del régimen y las autoridades interinas, sino también interactuar con miembros de la sociedad civil, de la oposición. Creemos que podemos avanzar en ese camino. Han sido muy cooperativos en ese frente. Obviamente hay puntos muy duros sobre el camino. Veremos la respuesta a eso. Pero ya sea con el general Kane, con su contraparte, el director Ratcliffe o yo mismo, con Delcy Rodríguez, hemos establecido lo que yo creo es una línea de comunicación productiva y respetuosa mientras avanzamos en la fase de estabilización y de recuperación. Uno de los temas de Jason que por supuesto tocó el secretario Marco Rubio es el tema del chavismo, y lo que él dice es puntual y aseveró es que la idea no es que se queden en el poder. Y recordemos lo que dijo María Corina Machado en entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati: mientras exista este régimen represivo no se puede hablar de transición en Venezuela. Y es que molesta a muchos legisladores el hecho de que un remanente del régimen siga gobernando en Venezuela. Una de las preguntas que le hicieron a Rubio fue: ¿quién perdió las elecciones? Nicolás Maduro. Y le decían: y su vicepresidenta Delcy Rodríguez, la que ustedes permitieron que siga gobernando. Pues lo que dice Marco Rubio es que esto no va a ser para siempre. Dijo, no es tampoco un camino de rosas, no les puedo decir si es en 3, en 6 o en 9 meses. Es un régimen que operaba en un paraíso criminal. Y lo cierto es que en 3 semanas hemos hecho mucho y algo está cambiando. Primero diría, no es acusada como Maduro, o hablaré sobre cómo ha habido una investigación, es algo de lo que han especulado, pero esto no es un sistema normal. Todos deberíamos quedarnos en eso. Ese régimen, como todo el mundo entiende, lo sostenía la corrupción. Lo que sostenía a la gente no era el petróleo, era el hecho de que estos sujetos tenían acuerdos distintos. Reconozco que estamos lidiando con esos individuos que han estado involucrados en asuntos que no serían aceptables para nosotros. No es algo que nos interese poner permanentemente a alguien tan corrupto como usted los describe. Estamos en la fase de estabilización, estamos reconociendo la realidad, y es que tenemos que trabajar con los elementos que están a cargo. 12 del día, 49 minutos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Capitolio de los Estados Unidos. Hay movimiento a esta hora. Parece que el secretario de Estado, Marco Rubio, próximo a terminar esta audiencia, va a abandonar el recinto y se dirige al Departamento de Estado a encontrarse con María Corina Machado. Empieza a salir todo el personal que estaba dentro de la audiencia. Esta es una audiencia pública, pero la puerta se mantenía cerrada, y aquí lo que hemos visto permanentemente es que los senadores, tanto republicanos como demócratas, salían y eran abordados por los periodistas, y esto es justamente lo que estamos viviendo nuevamente en este momento, porque aquí estamos a la expectativa de que en cualquier momento pueda salir el secretario de Estado, que también es asesor de seguridad en estos momentos, es quien le habla al oído al presidente Donald Trump en temas de seguridad. Le aclaro también a los senadores que Estados Unidos no va a gastar dinero, que ese dinero está previsto dentro del gasto del petróleo venezolano sancionado, que va a poder ser comercializado bajo supervisión. Dijo, Venezuela es un país próspero, era un país próspero y va a volver a serlo. Con el tiempo, Venezuela, miren, es un país muy rico, no es un país que va a requerir dinero de los Estados Unidos para reconstruir, estabilizarse o la transición. Históricamente ha sido el país más rico en el hemisferio en Sudamérica, en muchos casos. El problema es que la riqueza del país estaba siendo robada, entonces parte de eso, la recuperación y la transición, busca asegurar, dejar un aliado próspero, amigable, democrático, pero también
también una Venezuela próspera, donde los recursos del país se consigan y se utilicen de manera responsable para el beneficio de su economía. Entonces, con el tiempo, imagino que vamos a volver hacia ustedes con una legislación específica para asistir en esa función, pero no esperamos que esto va a requerir un gasto de nuestra parte. Al contrario, muchas partes del mundo se han involucrado. Venezuela, no estamos gastando dinero en Venezuela más allá de lo que costó sostener nuestra embajada. Una pregunta que también hacía Marco Rubio, a quienes le hacían la pregunta a él también, y es que no entiende, Jason, cómo durante tantos años nadie tomó una decisión con relación al régimen de Venezuela. Y se refirió al primer gobierno de Trump, donde dice, apretamos al régimen de Maduro, pero ganó tiempo, ganó oxígeno, hasta que llegó una administración más complaciente. Y recordó con rechazo ese momento cuando deciden soltar a Alex Saab y a los narcosobrinos. Y luego, a pesar de haber hecho esto Biden, Maduro posteriormente prohíbe a María Corina Machado participar en las elecciones y se las roba a Edmundo González. Ha conseguido muchos acuerdos y los ha roto. Hizo un acuerdo con la administración Biden. Fue un acuerdo malo. Hizo este acuerdo. Perdonen mis sobrinos, narcotraficantes condenados, ya sirviendo penas de prisión. Perdónelos y liberen también a Alex Saab, que era un hombre malo, encargado del portafolio con Irán, básicamente. Liberen a estas personas. Él acordó liberar a algunos prisioneros políticos. Algunos fueron exiliados o arrestados nuevamente y luego realizaría elecciones libres y justas, que no pasó, y descalificó básicamente a María Corina Machado y cualquier otro candidato. Edmundo González terminó siendo el nominado por el partido de la oposición simplemente porque se olvidaron de él y se olvidaron de ponerlo en la lista de vetos y se aseguraba de que perdieran las elecciones. Entonces él ha hecho acuerdos anteriores, de hecho ha roto tantos acuerdos que ni siquiera el Vaticano ha podido conseguir un acuerdo. Continuamos con más información a esta hora de la tarde, exactamente 12:57 minutos, hora este de Estados Unidos. Y por supuesto nosotros estamos atentos a todo lo que está sucediendo dentro del Capitolio en Estados Unidos frente a la situación de Marco Rubio, que hoy se ha expresado el secretario de Estado ante la situación de Venezuela. Y allí precisamente, Carlos, ahí están nuestros compañeros entregándonos todos los pormenores de lo que ha sucedido en el Congreso. En esta comparecencia de hoy de Marco Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, habló también de lo que será la inversión de empresas estadounidenses en Venezuela para poder dinamizar la economía de este país suramericano. Jason Yalena. Así es. Sigue, Jason. Habló sobre el levantamiento de sanciones, particularmente conceder licencias del Tesoro o FAC para que empresas de Estados Unidos puedan invertir en Venezuela. Y esto hace parte de ese segundo paso del que ha hablado permanentemente Marco Rubio, la recuperación a través de la economía. Tendremos que ofrecer licencias al petróleo. Por ejemplo, si una compañía quiere entrar y explorar la oportunidad de realizar actividades económicas en Venezuela, requerirá una licencia del Tesoro para poderlo hacer. Entonces, eso no requiere acción congresional, pero quiero que sepan cuando empiecen a ver algo de esto. Esto es exploratorio. Una de las justificaciones del secretario Rubio para tomar la decisión de capturar a Maduro fue la convivencia que facilitó con grupos terroristas y particularmente se refirió a los colombianos. Y lo que han dicho las autoridades colombianas es que justamente después de la captura de Nicolás Maduro, estas guerrillas, disidencias de la FARC volvieron nuevamente a territorio colombiano y por eso están en alerta. Las disidencias de las FARC y el ELN operan con impunidad desde territorio venezolano. Ellos controlan territorio venezolano y algo de ello fue posible a través de acuerdos con individuos dentro del régimen, porque sacan dinero de eso. Pero no creo que sea dentro de los intereses a largo plazo. Y le hemos expresado a los líderes de la autoridad interna y ellos están de acuerdo. La comparecencia terminó tarde y a la 1:00 en punto se tenía prevista una reunión de Marco Rubio, el secretario de Estado, con María Corina Machado. Esta reunión se atrasó, Jason, y ahí estaremos muy atentos a ver qué es lo que va a salir de este diálogo entre los dos. Dijo Rubio que conoce a María Corina hace 12 años y que va a ver cómo logra hacerla parte de esta transición. Sobre María Corina Machado, esto es lo que dijo
el presidente sobre ella una vez ganó el Premio Nobel de la Paz después del ataque. Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. Ella no tiene el respeto o el apoyo dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto. ¿Qué quiso decir el presidente Trump por eso? Primero, conozco a María Corina por años, quizá mucho más, como alguien en este comité, y me estaré reuniendo con ella hoy. La vi hace un par de semanas y esta es la realidad, lo que el presidente estaba subrayando. Y creo que María Corina lo reconoce. Yo hablé con ella y estaba muy decepcionada con esos comentarios y así también los venezolanos. Bueno, ella no lo compartió conmigo, pero le diré esto. El presidente está reconociendo que hoy, como estamos, nos guste o no, los elementos que controlan ese país, la gente que tiene y controla las armas y las instituciones del gobierno allí, tienen las manos en ese régimen. 1:00 p.m, transmisión en vivo. Este es el lugar desde donde Marco Rubio testificó hoy ante el Congreso. Ahí estaba sentado el secretario de Estado y permítanme mostrarles dónde estaban todos los senadores de este comité, el Comité de Relaciones Exteriores, desde donde lanzaban las preguntas. Esta audiencia fue pública, la primera en la historia del secretario de Estado Marco Rubio. Era senador, ahora sentado en el banquillo frente a sus colegas. 12 senadores republicanos y 10 senadores demócratas. Tenemos reacciones de algunos de ellos que nos comentan lo que esperan del futuro de Venezuela, que nos comentan sobre esta comparecencia de Marco Rubio, y de eso vamos a estar hablando más adelante. Vamos a la pausa, ya volvemos.